Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con los temas de acústica. Ya estuvimos viendo algo de teoría y ahora vamos a ver lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler es un efecto que se tiene cuando nosotros escuchamos a un objeto que está emitiendo un sonido y este está en movimiento, o también podemos nosotros estarnos moviendo y pasar por un lugar donde se está realizando un cierto sonido. ¿Este efecto a qué se refiere? Vamos a suponer que estamos nosotros parados en un cierto lugar y escuchamos que se acerca una ambulancia sonando la sirena. Cuando escuchamos que se acerca, la escuchamos más aguda. ¿Por qué? Porque su frecuencia es un poco más alta. O a medida de que se acerca a nosotros y pasa justo frente a nosotros, nosotros escuchamos el verdadero tono que tiene esa sirena. ¿Por qué? Porque escuchamos la frecuencia real que está emitiendo. Y a medida que se aleja, cuando pasa frente a nosotros y se aleja, la escuchamos un poco más grave, ¿sale? ¿Por qué? Porque la frecuencia cuando se aleja es más corta, es más pequeña, debido a que se está alejando de nosotros. Otro ejemplo es cuando nosotros vamos en el coche y pasamos por un lugar en el que se activó la alarma, por ejemplo la alarma contra incendios. Entonces, cuando nosotros nos vamos acercando al lugar, lo escuchamos más agudo. Cuando pasamos justo frente del lugar, lo escuchamos la frecuencia real, y cuando nos estamos alejando del lugar, escuchamos que es un poco más grave. Tendemos a escuchar que la frecuencia se hace un poco más pequeña. A eso se le llama efecto Doppler. En realidad, la frecuencia del sonido que está emitiendo, en este caso la sirena y la alarma contra incendios, nunca cambia. Lo que cambia es nuestra percepción. ¿Por qué? Porque a medida que la ambulancia se acerca a nosotros, ¿sale? Como se viene moviendo a una cierta velocidad, las ondas que emite alcanzan a las ondas que va emitiendo adelante, ¿sale? Como que las van empujando. Eso hace que la longitud de onda se haga más pequeña y por lo tanto aumente la frecuencia. Y cuando se aleja de nosotros, lo que hace es que va largando a las ondas, y estas ondas se hacen más largas. ¿Por qué? Porque la ambulancia va en sentido contrario a las ondas. Por lo tanto, la onda se alarga y la frecuencia, por tanto, se hace más grande. Y sabemos que un tono agudo se refiere a una frecuencia más alta y un tono grave a una frecuencia más pequeña, ¿sabe? Entonces, eso es lo que se refiere al efecto Doppler. Tenemos dos casos que les acabo de mencionar. El caso A es cuando la fuente de sonido está en movimiento, como el ejemplo de la ambulancia. Nosotros estamos parados, viene la ambulancia, pasa y se va. ¿Cómo vamos a calcular esa frecuencia aparente? Le llamamos aparente porque no es la real. Como les comento, la ambulancia siempre está emitiendo el sonido en la misma frecuencia, pero nosotros notamos una frecuencia aparente debido a su movimiento. ¿Cómo lo calculamos? Con esta fórmula: frecuencia aparente es igual a la frecuencia real por la velocidad del aire del sonido en el aire, entre la velocidad del sonido en el aire más menos la velocidad de la fuente de sonido, en este caso la velocidad de la ambulancia. Tenemos una V mayúscula y una V minúscula. La mayúscula siempre va a ser la velocidad del sonido en el aire, y la minúscula la velocidad del objeto que se está moviendo. En este caso se mueve la ambulancia para el caso A y ocuparíamos la velocidad de la ambulancia. Ahora, ¿cómo hacemos para escoger qué signo vamos a utilizar? Si se aleja el objeto que se está emitiendo sonido, vamos a ponerle aquí un más. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la frecuencia disminuya. Y si el objeto se acerca al observador, le vamos a poner un menos, porque eso hace que la frecuencia aumente. Muy bien. El siguiente caso es el que yo les comentaba. Tú vas en el carro, en tu bicicleta o en la moto y en algún cierto lugar se activó la alarma de incendios. Tú escuchas la frecuencia de esa alarma de incendios en función de si te vas acercando o te vas alejando del lugar. Eso se le llama el caso B, cuando la fuente de sonido está estática y el observador es el que se mueve. La frecuencia aparente la vamos a calcular con esta ecuación. Si se fijan, es casi igual a la de arriba, pero intercambiamos los datos. Es frecuencia por esta suma. ¿Qué quiere decir? Que primero vamos a hacer esta suma o resta y después vamos a multiplicar por la frecuencia. Entonces es frecuencia real por la velocidad
del sonido en el aire más menos la velocidad del objeto que se está moviendo, en este caso la velocidad del observador, entre la velocidad del sonido en el aire. Aquí cambia lo de los signos. Si se acerca el observador a la fuente de sonido es más, y si se aleja es menos. Es lo contrario al caso A. Y de este lado tenemos lo que significa cada literal. F solita es frecuencia real del sonido, está medida en Hertz, 1 sobre segundo. FA es la frecuencia aparente, también son Hertz. V mayúscula, velocidad del sonido en el aire, metros sobre segundo. Y V minúscula, velocidad del objeto que se mueve. Para el caso A es velocidad del objeto que emite el sonido, y para el caso B, velocidad del observador. Muy bien, jóvenes, vamos a ver un ejemplo del efecto Doppler y dice lo siguiente. Una ambulancia lleva una velocidad de 70 km por hora y su sirena suena con una frecuencia de 830 Hz. Inciso A, calcula la frecuencia aparente cuando se acerca al observador, e inciso B, cuando se aleja de él. Vamos a empezar con los datos que tenemos, y el primero que vemos es que la velocidad del objeto que se está moviendo, que lleva el sonido, es de 70 km por hora. Sin embargo, lo tenemos que poner en metros por segundo para que coincida con la fórmula. Eso ahorita lo hacemos. ¿Qué otro dato tenemos? La frecuencia del objeto, que son 830 Hz. Y tenemos un dato más, ¿no? Nosotros de la tablita que vimos de la teoría pasada, vimos que la velocidad del sonido del aire es de 340 metros por segundo. Muy bien. ¿De qué caso estamos hablando? Aquí estamos hablando del caso en el que el objeto que emite el sonido se está moviendo, por lo tanto es el caso A. De ahí va a depender qué fórmula vamos a usar. Como este es el caso A, vamos a poner la fórmula del caso A. La frecuencia aparente es igual a la frecuencia real por la velocidad del sonido en el aire entre la velocidad del sonido en el aire más menos la velocidad del objeto que se mueve. ¿Vale? Entonces, si se fijan, tenemos la frecuencia, tenemos la velocidad del objeto en el aire, del sonido en el aire, y la velocidad del objeto. Esto nos falta convertirlo, ¿sale? 70 km por hora, eliminamos kilómetros primero. 1 kilómetro equivale a 1000 metros, y 1 hora que equivale a 3600 segundos. Esto que nos da igual, multiplicamos 70 por 1000 entre 3600. 70 por 1000 entre 3600. 19.44. Nos da 19.44. Eliminamos kilómetros, eliminamos horas, y nos quedan metros sobre segundo. Muy bien. Ahora, inciso A, cuando se acerca al observador. Quedamos que para el caso A, si el sonido se acerca al observador, íbamos a usar el signo menos, y cuando se aleja el signo más. Entonces, para el inciso A vamos a usar el signo menos. Vamos a ponerlo aquí encerrado y vamos a empezar a sustituir. La frecuencia aparente es igual a la real, que vale 830 Hz, por la velocidad del sonido en el aire, que son 340 metros sobre segundo, entre la velocidad del sonido en el aire, 340 metros sobre segundo, y como se está acercando usamos el signo menos de la fórmula. La velocidad del objeto que se mueve, 19.44 metros sobre segundo. Ok, esta es una operación fácil. Vamos a checar primero las unidades. Tengo metros menos y metros sobre segundo, que ya van a quedar metros sobre segundo, y aquí los tengo multiplicando, se van a cancelar y el resultado me queda en Hertz. Vamos a hacer la operación completa. 830 por 340 entre 340 menos 19
300.44 y eso me da un resultado de 880.33. La frecuencia aparente es 880.33. Esto me da lo mismo, metros sobre segundo, y eso se lo cancela, ¿no? Me quedan Hz. Como se pueden dar cuenta, la frecuencia aparente es 50 Hz más alta que la frecuencia real, por lo tanto lo escucharíamos un poco más agudo. Vamos con el inciso B, que es cuando se aleja del observador. Para el inciso B, ahora tenemos que usar el signo positivo de la fórmula porque se está alejando. Vamos a hacerlo. La frecuencia aparente es igual a 830 Hz por 340 metros sobre segundo entre 340 metros sobre segundo. Ahora más 19.44 metros sobre segundo. Se eliminan metros y me quedan solo Hz. Vamos a hacer la operación. Aquí en el calculador solo voy a cambiar el signo más y el resultado da 785.11 Hz. Entonces ahí se puede ver cuando está alejándose, la frecuencia es más pequeña, ¿sale? 45 Hz menos, por lo tanto se escucharía un poco más grave el tono de la sirena. Como se puede dar cuenta, es muy sencillo lo del efecto Doppler. La realidad aquí es entender por qué hay ese cambio en el tono de la sirena y saber identificar entre los dos casos y cómo usar los signos, ¿sale? La información que les di viene cómo se usan los signos, simplemente hay que leerlo bien y aplicarlo.